Se contaba como algo terrorífico las prácticas de lavado de cerebro que hacían con los cautivos, con los, digamos, en las guerras, ¿verdad? Con los prisioneros, sobre todo los rangos más altos, caían en manos de lo más tenebroso del captor y eran sometidos a tremendos sacrificios por los cuales le dejaban la cabeza en blanco sin matarlo, que podía llegar a ser condenado por algún tribunal internacional, pero bueno, el hecho es que el lavado de cerebro es visto en general como una práctica particularmente cruenta. Es en realidad, más allá de eso, lo que ocurre con la educación nuestra. Nosotros venimos con ciertos conocimientos, tendencias, inclinaciones, y luego el sistema educativo, con todo amor y cariño, nos lava el cerebro. No, 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 no seas como sos. Tenés que ser como nosotros te decimos que seas. Es una técnica invasiva, ¿verdad? O sea, la educación es eso. Es decirle a nuestros recién llegados, bueno, todo lo que ustedes piensan hasta ahora está mal. A partir de ahora, bueno, no se come más con la mano, si estornuda, tápese la boca, no bostece en una conferencia, yo qué sé, cosas de eso, ¿no? Entonces, el lavado de cerebro existe, solo que con otro nombre, mucho más edulcorado, eufemístico si los hay, educación. O sea que hacer lo que quieren los demás está bien, y hacer lo que quiere uno mismo está mal en tanto contradiga lo que quieren los demás. Primero los demás. Es eso un poco lo que nos enseñan a nosotros. Bueno, trata de comer lo que cae de la mesa, ¿no? O sea, comportate como nosotros te decimos que te queremos, no como vos querés. Es más o menos como decirle a un comensal, bueno, no, usted coma lo que se nos va cayendo a nosotros y nada más. Es tal cual. Claro que dicho así suena, no, pará, no, ¿cómo que no? Es así, primero están los demás. Hay que hacer lo que quiere mamá, papá, bueno, todo el mundo que manda, prácticamente hasta la mascota manda. Y después de ahí afuera, bueno, dice la maestra, la directora, el gobernante, no sé, Obama, todo el mundo. Nosotros somos los últimos. Esos son, digamos, las aspiraciones de los demás. A eso apuntan. Entonces, uno a veces no se da cuenta, pienso yo, o por lo menos no se comenta habitualmente, qué pasa con los viciosos. ¿Por qué un alcohólico es condenado? ¿Por qué un drogadicto? Y yo creo que esa gente, el principal inconveniente que tiene, porque hace con su vida lo que quiere, lo que se le antoja, se gobierna, ¿no? Es una persona que no responde, no es obediente, no es sumiso, no hace exactamente lo que nosotros le decimos. Pero hay un punto en el cual me parece que es el ABC, el núcleo de la situación. Administra su cuerpo, el de él en los papeles, en lo real, cuando en realidad la tónica, el portarse bien, significa que los demás usen nuestro cuerpo de acuerdo a sus distintas categorías, ¿verdad? Mamá, papá, la maestra, bla, 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 el gobernante Obama, o algo así. Entonces, quien no responde a esa cadena de mando, a quien no se inmola, es demasiado, inmolar es demasiado, no se ofrece prostituto tampoco, no, está mal prostituto, pero quien no deja que los demás hagan con nuestro cuerpo lo que se nos antoja, se ponen de mal humor. Y eso es lo que le pasa al drogadicto, el vicioso, la persona que
parece tener un amo superior al más importante de la zona en la que vivimos. Pero ¿qué le pasa a esta persona? Porque al final uno no sabe si se molesta con el vicioso porque no le hace caso o porque lo envidia, ¿no? ¿Cómo hace esta persona? ¿Qué se cree que es? Que no nos hace caso a quienes pretendemos usar su cuerpo en beneficio nuestro. ¿Por qué no trabaja como los demás? ¿Por qué no limpia? ¿Por qué no saluda? ¿Por qué no colabora? Son nuestras expectativas, ¿verdad? Como gobernante de los otros, cada uno es gobernante de todos los demás. Medio como que nos sentimos menoscabados, pero ¿qué quedamos? Yo cumplo con todos, me dejo mandar por el que sea, mi cuerpo lo usa el que se le antoja, y resulta que este es un vicioso, considerando que vicioso es algo malo. Yo creo que lo malo del vicioso es que no se entrega para ser usado. Es menos prostituto que los demás. Dicho así, yo no estoy faltando a la verdad. Estoy usando otras palabras. ¿Son las más adecuadas? Capaz que sí. Si le molesta mucho es porque son las más adecuadas. Diga la verdad. Es así. En este tema, decir que el prostituto es el preferido, el más querido, el sobresaliente, el que ocupa un lugar de honor entre los alumnos del sistema educativo, incluidos padres y madres, sacerdotes y toda esa gente que está encargada de administrar los cuerpos ajenos. Y el propio lo tiene medio enajenado a la cultura, lo tiene vendido. Por eso digo, uso la palabra prostitución, ¿verdad? Un poco para recordar que también la obediencia, la sumisión, es una forma de dejarse usar. Siendo que ese cuerpo trae su propio deseo, tiene su propio amo. Ahora, precisamente, el amo nuestro, ese que queda para el último lugar, tenemos que comer solo aquello que cae de la mesa. Yo no sé, digo, capaz que estoy exagerando, pero también, digo, trato de usar imágenes un poco fuertes para no hablar 2 horas. Porque digo, aún así son demasiado largos mis videos. Entonces pretendo ser claro. Capaz que soy demasiado agresivo, no sé, pero me parece que el vicioso es condenable porque no hace caso, porque privilegia lo único que tendríamos que privilegiar, que es nuestro propio deseo. Y después ver en esa negociación que implica la convivencia, bueno, a ver de qué manera yo puedo desear colaborar con ustedes. Quiero que sea mi deseo el que me diga a mí cómo ser un buen ciudadano, mi deseo. Pero no quiero que le caminen por arriba o pisoteen todo mi deseo y yo tenga que hacer el deseo ajeno nada más. ¿No me estará haciendo mal ese desencuentro entre mi cuerpo y mi deseo? ¿No estaré siendo mucho peor de lo que podría si nos pudiéramos organizar de alguna manera que yo no sea tan última cosa, tan último en todo?